Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días. Le damos la bienvenida a un nuevo seminario web realizado por Safety Clean, por su departamento de consultoría ambiental. En este caso es un monográfico que tendrá como tema el nuevo Real Decreto de envases y residuos de envases, el 1055 del 2022. El motivo de elegir este Real Decreto como tema, pues bueno, ha sido por aclamación popular prácticamente, porque realmente ha habido mucha demanda de información, dudas, consultas de muchos clientes, muchas empresas que realmente bueno, pues se han visto involucrados en esta nueva legislación que ha entrado en vigor, bueno, que se publicó el año pasado, el 28 de diciembre, y que entró en vigor al día siguiente, por lo cual estamos en plena efervescencia, digamos, de obligaciones que implica este nuevo Real Decreto. La estructura del seminario, pues si los que ya nos conocéis ya lo sabéis, pero bueno, hay una parte de desarrollo que va a estar comandada por Laura Sanz. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Ella, pues bueno, nos va a explicar todo este embrollo, digamos, que ha traído este Real Decreto, obligaciones, etcétera. Y luego, pues, procederemos a resolver las dudas que nos vayáis planteando a través del chat. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier duda que tengáis, nos la podéis plantear y lo resolveremos lo mejor posible. En caso de que no se pueda resolver en el momento, pues será pues posteriormente por email o contactando directamente. Por nuestra parte, pues nada, daros las gracias por estar de nuevo con nosotros. Y Laura, comenzamos cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Creo que ya estoy haciendo. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha resultado bastante positivo la gran aceptación que ha tenido este webinar. De hecho, lo hemos hecho así un poco casi a última hora del mes porque creíamos que iba a estar más claro, pero finalmente no, y ha sido necesario hacerlo para todos vosotros. Ha habido muchísima asistencia, hay más de 300 personas apuntadas, no sé exactamente luego cuántos asistirán. Y bueno, la idea es un poco la de siempre. Esperamos que todo esto os sirva para poder saber un poco cuáles son las obligaciones legales que os tocan e intentar discernir un poco entre toda esta marabunta legal. Bueno, antes de todo, decir únicamente que entiendo que estemos este principio de año bastante aturullados con la cantidad de cambios legales. No solamente nosotros, sino las propias administraciones están aturulladas. Nos ha venido encima toda la nueva ley de residuos, que la hemos hablado varias veces, con todas las declaraciones que ha habido que hacer. Y ahora de repente a final de año nos hacen un gran regalo, que es el nuevo Real Decreto 1055 de envases y residuos de envases, que yo creo que si la ley de residuos ya era un cambio, incluso el impuesto al plástico que a todos nosotros nos ha afectado mucho era un cambio, yo digo que este Real Decreto va a ser un tsunami, ¿vale? Porque no solamente es que trae obligaciones, sino que trae un cambio de paradigma total en cuanto a la legislación de envases. Voy a poner una transparencia que vais a creer que es un poco liosa, pero voy a intentar explicarla lo mejor posible. Realmente lo que quiero decir en esa transparencia es el cambio de paradigma que ha habido. Anteriormente, hasta esta legislación, la ley anterior que había en envases y la ley anterior que había en residuos se basaba en un principio que era el principio de quien contamina paga. Es decir, que quien tiene el residuo es el que tiene que llamar a su gestor y es el que tiene que pagar por la gestión de residuos, ¿vale? Poco a poco, por diferentes políticas y diferentes directivas y diferentes legislaciones, Europa se ha ido dando cuenta que este sistema, aunque funciona, porque por supuesto todos los que producís residuos estáis gestionándolo correctamente, no es del todo totalmente eficaz a los niveles y los porcentajes de reciclado y de recuperación que quieren o se quiere llegar en Europa. Entonces, que han visto que trasladando la obligación de la responsabilidad de la gestión de los residuos al fabricante del producto, es decir, al productor del producto, ¿vale? Es mucho más efectivo en cuanto a la futura recogida de residuos. Entonces, se ha basado anteriormente, teníamos ese principio de quien contamina paga, es decir, que el productor es el poseedor del residuo, y había una serie de directivas que nos marcaban la actual anterior ley de residuos, que era la ley 22, y la anterior ley de envases, que era la ley 11 del 97, que como todos sabéis,
esas leyes se basaban en eso, en el principio de quien contamina paga, y si tú eres el que produces el residuo, es el que te tienes que encargar de todo. A partir de ahora sale una serie de directivas, un paquete de economía circular y finalmente las directivas de 2018 que se han traspuesto al reglamento español, obteniendo una ley que es la Ley 7 del 2022, que es la Ley de Residuos. De esta ley es la que nace todo. Esta ley es la que dice, y ahora veremos en su compendio, que a partir de ahora hay que establecer regímenes de responsabilidad ampliada del productor. La palabra RAP la vais a empezar a escuchar mucho en esta webinar, que significa responsabilidad ampliada del productor, de tal manera que el que pone en el mercado el producto es el responsable de la futura gestión. Y dice esta ley que esto va a tener que ser obligatorio para ciertos flujos de residuos. ¿Y cuáles son esos flujos de residuos? Pues, por ejemplo, como curiosidad, pues para colchones va a ser, para artes de pesca va a ser obligatorio, para la ropa, de hecho supongo que muchos de ustedes han escuchado que las grandes empresas del retail, como son Mango, H&M y Zara o Inditex, se han juntado para crear ARTE, que es la Asociación del Retail Textil Español, que no es nada más que un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que lo que dice es que la ropa que tú te compras, ¿vale? En el futuro, cuando esa ropa sea un residuo, ya no es tuya, es suya, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad ampliada del productor y que ellos tienen que decirte a ti, que eres el usuario, cómo tienes que gestionar correctamente esos residuos de ropa. Pues esto mismo, que lo podemos ver coherente, pues es lo que van a aplicar con los envases. Entonces, esta legislación, la Ley 7, dice que a partir de ahora todos los envases, porque hasta ahora solamente estaban los domésticos, todos sabéis que los dejamos en el contenedor amarillo y que ese contenedor amarillo depende de Ecoembes. Ecoembes es un SCRAP, es una palabra nueva también que vamos a aprender hoy. SCRAP, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. Y eso que antes, la ley anterior, la ley 11 del 97, decía que los envases domésticos tenían que estar con un SCRAP, pues esta ley 7 del 2022 lo que dice es que a partir de ahora los envases comerciales, industriales, también vamos a tener que hacer un sistema de este estilo. Y esta ley dice que para poder desarrollar toda esta legislación, España tiene que hacer una nueva legislación. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del Real Decreto, y es este Real Decreto 1055 que le llaman comúnmente, así como yo digo entre amigos, el REDERE. ¿Vale? Entonces, este REDERE es el Real Decreto que va a marcar todo el resto de obligaciones que vamos a empezar a tener. Como os he dicho, todo esto nace de la Ley 7 del 2022. Estos son los artículos de esta ley que dice que hay que implementar regímenes de responsabilidad ampliada del productor y que esos regímenes tienen que estar en convivencia con las legislaciones actuales de residuos, que estos regímenes tienen que ser objeto de desarrollo reglamentario, ¿vale? Efectivamente, todos estos flujos de residuos tendrán que todos estos regímenes de responsabilidad ampliada del productor lo que tendrán que hacer es organizar y financiar la futura gestión de los residuos, ¿vale? Y todos estos artículos que veis aquí, pues si alguno quiere revisarlos, son los que marcan que luego tiene que haber una nueva legislación. ¿Cuál es esa nueva legislación? Pues como acabamos de decir, es el nuevo Real Decreto 1055 del 2022, que luego veremos claramente cuáles son las obligaciones que os atañen a vosotros con respecto a empresa, muy claramente para que las sepáis. Pero como a mí siempre me gusta que cuando yo explico una legislación no solamente veáis lo que os supone como empresa, sino también lo que os va a suponer como usuarios, porque esto es un Real Decreto de envases y residuos de envases, y donde más envases hay es en el sector doméstico. Y me gustaría hacer un repaso sobre los objetivos que marca este Real Decreto para que veamos en un futuro qué nos vamos a encontrar en nuestro día a día, en nuestro mundo, ¿vale? Porque yo creo que esto también va de conocimientos generales. Entonces, para que lo sepáis, este Real Decreto tiene 290 objetivos, ¿vale? Que hay que ir cumpliendo poco a poco. Vamos a poner aquí unos pocos, de hecho estos son pantallazos directamente de la presentación del Ministerio para que veáis qué es los que piden. Por un lado, hay objetivos de prevención y reutilización, ¿vale? Te dicen que a partir de ahora quieren una reducción en peso del 13% en 2025 y el 15% en 2030. Es decir, ya se ha puesto directamente un primer objetivo de reducción en peso. También ahora mismo hay una cruzada, que todos sabéis, en contra del plástico y sobre todo en contra del plástico de un solo uso, ¿vale? Que se llaman los SUP, ¿vale? Es otra de las palabras que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender muchas, ¿vale? Entonces, los plásticos SUP, que son plásticos de un solo uso, ¿vale? Están también totalmente en contra. Entonces, a partir de ahora lo que se va a hacer es políticas muy complejas para eliminarlos o reducirlos. Entonces, de hecho, ya aquí hay un objetivo en el 2030 en el cual dice que el 20%
de las botellas de un solo uso se tienen que reducir. Es decir, que a partir de ahora vamos a tener que utilizar botellas de plástico que no sean de un solo uso, es decir, que se puedan reutilizar para más usos, ¿vale? También te dice que quieren que haya envases reciclables, es decir, que en el futuro cualquier envase tenga la posibilidad de reciclarse. En el 2030 el 100% de los envases tengan la posibilidad de reciclarse, ¿vale? También, efectivamente, quieren avanzar en el fin de la comercialización de esos plásticos de un solo uso, ¿vale? Hay objetivos, como hemos dicho, también de reutilización, ¿vale? Esos objetivos de reutilización te dicen que para fomentar la reutilización de los envases va a tener que haber una serie de políticas en los propios comercios y en función de la superficie del comercio que veis aquí, dicen que a partir de ahora, cuando entremos en una tienda, la tienda nos tiene que dar opciones de producto envasado de las mismas características en envase reutilizable. ¿Para qué? Para que yo como usuario tenga la opción de elegir, ¿vale? Por ejemplo, te dice que en comercios con superficie de más de 300 metros cuadrados tendrán que asegurar la disponibilidad de envases reutilizables de forma gratuita o cobrando, ¿vale? Es decir, que ya nos tendrán que dar envases para contener cualquier cosa que sean la posibilidad reutilizables. Es decir, ya no solamente vale con la bolsita que utilizábamos, sino que nos van a dar la opción de que nosotros elijamos una opción más sostenible. También, aparte de eso, dicen que establecimientos minoristas de alimentación deberán asegurar un número mínimo de referencias en envases reutilizables. ¿Y cuántas? Pues lo ponen por año y por metros cuadrados del comercio. Desde el 2025, si la superficie comercial es más de 300 metros, te piden como mínimo de 4 a 7 referencias. Y en el 2027, ¿vale? Con los que ya tienen menos de 300 metros cuadrados, de 1 a 3 referencias. Con lo cual, a partir de ahora, tenemos la opción de encontrar cualquier tipo de bebida en opción reutilizable. Volvemos otra vez a los cascos de hace muchos años, ¿vale? También hay medidas de prevención en la generación de los envases. ¿Cuáles? Pues que te presenten las frutas a granel, ¿vale? Las frutas, con alguna excepción, porque por supuesto habrá alguna fruta que no sea posible que estén a granel. Las fresas, por ejemplo, si las fresas están a granel siempre, pues tendrán riesgo de machaqueo, etc, etc. Hay opciones a granel y otras opciones que no, ¿vale? Aparte de eso, fomentar la venta a granel cuando el envase no aporta ningún valor añadido. Y dicen que los comercios de más de 400 metros cuadrados, el 20% de su superficie tendrá que estar destinada a la venta a granel. Es decir, con todo esto lo que están haciendo es que a partir de ahora se produzcan menos envases porque se van a prevenir la utilización de envases de un solo uso y por otro lado reduzcamos todos esos envases porque nos van a dar opciones para que consumamos en envases reutilizables, ¿vale? ¿Qué más objetivos nos dicen? Esos objetivos sean de reutilización y esos son objetivos de reciclado, porque una vez que ya se generan esos residuos, lo que quieren es fomentar que los porcentajes de reciclado de envases cada vez sean mayores. Y estos objetivos van a ir aumentando desde mirar lo que había en el año 2008 hasta lo que nos quieren pedir en el año 2030, que la verdad, fijaros por ejemplo en papel y cartón. Acabo de estar hablando con una empresa que recicla papel y cartón. El papel y cartón a día de hoy, que es el material que más se recicla, junto con el vidrio, está en torno al 70%, con lo cual para ellos llegar al 85% puede ser un reto súper fuerte, ¿vale? También dice que hay medidas de fomento de reciclado para las tipologías de materiales y para las tipologías de envases. Hay muchísimos objetivos. Ya os he dicho que hay 290 objetivos en este Real Decreto. Hay una cosa que es importante en este Real Decreto, y es que todas las frases que estáis viendo de los pantallazos que acabo de hacer del Ministerio pone que se tratará, se recomienda, se intentará. Con lo cual, en el fondo, al final, esta legislación no está mal, pero es una ley de mínimos, porque no es una obligación, es una declaración de intenciones, ¿vale? Solamente para que lo sepáis, este Real Decreto, como he dicho, es una transposición de una directiva del año 2018, ¿vale? Que todos los Estados miembros tienen que ir transponiendo. Pero que sepáis que en Europa ya se está cocinando un nuevo reglamento, una nueva legislación de envases. Es decir, acabamos de transponer la anterior y ya tenemos una nueva, ¿no? Pues sí, es así. Y de hecho, como no quieren que pase lo mismo que ha pasado ahora, que cada Estado miembro la está transponiendo cuando le está dando la gana, lo van a hacer en formato de reglamento. ¿Qué significa para los profanos en la materia? Que un reglamento es de aplicación inmediata en todos los Estados miembros. Significa que el día que salga en Europa es de aplicación inmediata en España. Y me preguntaréis, ¿y cuándo va a salir este reglamento? Pues este reglamento se tiene pensado que salga a finales del año 2024, ¿vale? Y en ese reglamento ya sí que todos los objetivos que aparecen aquí aparecen totalmente reflejados y van a ser de obligado cumplimiento. Con lo cual, si pensamos un poco y decimos, vale,
Me estás diciendo que aquí hay objetivos hasta el 2030 de manera voluntaria, pero me estás diciendo que va a haber un nuevo Real Decreto en el 2024 que los va a imponer, con lo cual podemos decir que estos objetivos van a ser de manera obligatoria para los plazos que establecerá ese nuevo reglamento. ¿Vale? Así como siguiendo con la culturilla general y antes de entrar en materia con respecto a lo que nos obliga a nosotros como trabajadores o representantes de empresas, también va a haber una serie de obligaciones de marcado, ¿vale? ¿Vale? Que sepáis que a partir del 2025 actualmente aparecía como que ese envase estaba adherido a Ecoembes, tenía el punto verde, pero caía en nuestras manos saber en qué contenedor iba. No sé si todos ustedes supongo que saben, ¿no? Que los de plástico y metal van al contenedor amarillo, pero los envases de cartón, aunque sean envases, no van al contenedor amarillo, van al contenedor azul. Pero eso no lo ponía, teníamos que intuirlo. Ahora, a partir de ahora, sí que eso va a ser obligatorio que en todos los envases domésticos aparezca exactamente el contenedor donde va a ir. De hecho, si empezáis a ver algún producto doméstico que tengáis, ya lo están empezando a introducir, porque el 2025 está a la vuelta de la esquina y hay muchas empresas porque van un poquito por delante. También todos los envases reutilizables van a tener que estar, que luego lo veremos en la legislación, adheridos a un sistema que se llama de depósito, devolución y retorno. Eso significa que yo lo pongo en el mercado y me aseguro que lo retorno para ser utilizado para el mismo fin que fue concebido. Entonces, tienen que llevar un símbolo, ¿vale? ¿Para qué? Para que se puedan determinar, ¿vale? Efectivamente, también en el caso de envases compostables tendrán que informar de la certificación y luego de manera voluntaria dejan ciertas cosas. El material del envase, la reciclabilidad y el contenido de material reciclado, ¿vale? Y prohíben, a partir de ahora, mensajes que sean confusos, ¿como cuáles? Pues respetuoso con el medio ambiente, porque ¿eso qué significa? Que es mejor que otro envase, pero en el fondo que lo puedo tirar, entonces la gente podía ver que un envase era respetuoso con el medio ambiente, pues mira, pues lo tiro al campo, pues ya que es respetuoso, pues que se degrade en el campo. Entonces esto no es así. Entonces, bueno, hasta aquí un poco una visión general de todos los objetivos que hay en este Real Decreto con respecto a los cumplimientos. Espero que, bueno, que con esto les haya quedado un poco claro a partir de ahora qué nos vamos a encontrar en nuestra vida diaria y vamos a pasar un poco a la parte de definiciones. Yo sé que en la legislación la parte de definiciones es un rollo, pero aquí es bastante esclarecedora, porque a lo mejor yo supongo que muchos de ustedes están aquí y no saben si esta ley les aplica. Si ustedes ponen ese envases en el mercado, si ustedes son envasadores. Entonces vamos a ver si con estas definiciones les valen a ustedes para saber realmente qué es lo que están haciendo y si son o no son envasadores. ¿Qué es un envase? Esa es la primera definición que tenemos que saber. Pues es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados, en cualquier lugar de la cadena. Eso significa que no solamente, vamos a poner un ejemplo de un bote de pintura, eso significa que no solamente es un envase el bote que lleva la pintura, sino que es un envase el bote que lleva la pintura, es un envase la caja de cartón que lleva los botes de pintura, es un envase o un embalaje el palé sobre el que están las cajas de cartón y también el film transparente que utilizamos para reflejar ese palet, ¿vale? Serán envases primarios, serán envases secundarios o serán envases terciarios, pero son envases. Y por tanto, si ustedes ponen cualquier tipo de estos envases en el mercado, serán envasadores. Y por tanto, si ustedes son envasadores, esta legislación les aplica de lleno porque esta es una legislación que obliga a que el productor del producto, como hemos dicho antes, que es el envasador, cumpla con todo este tema de la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Entonces, si ustedes fabrican o son una imprenta, ¿vale? Que esta duda la hemos tenido muchas veces, yo soy una imprenta, que yo hago tarjetas de visita. Esas tarjetas de visita se meten en una caja, ¿vale? Esa caja se mete dentro de una caja de cartón. Esa caja de cartón va encima de un palet y ese palet va flejado. Con lo cual ustedes, aunque sean una arte gráfica que fabrica tarjetas, ustedes son envasadores por la caja de plástico, la caja de cartón, el palet y el film transparente que ustedes fabrican. Si ustedes fabrican envases, yo soy una empresa que fabrico latas de cerveza. Dices, yo no soy envasador, soy fabricante de envases. Esas latas de cerveza, ¿cómo las suministra usted? Las pondrá encima de una caja, tendrán a lo mejor un cartoncillo que las separa, eso va encima de un palet. Entonces, realmente, si pensamos esto, el universo de empresas que hay envasadoras en España, podríamos decir que es bastante grande. Y a todas ellas les va a afectar todo esto. Otras definiciones importantes que hay que saber, porque una vez que ya me he dado cuenta que soy envasador, ahora tendría que saber qué tipología de envase es la que yo pongo en el mercado. Doméstico.
doméstico está bastante claro. Es que yo vendo al usuario, a mí, a Laura como persona, cualquier cosa que me pueda llegar a mí se considera envase doméstico. Y a día de hoy, este envase, como hemos dicho, ya tiene establecido un sistema de responsabilidad ampliada del productor a través de lo que existe, que es Ecoembes, y eso ya está regulado. Pero luego tengo que ver yo si yo pongo en el mercado un envase comercial o si yo pongo en el mercado un envase industrial. ¿Y cómo puedo saberlo? Esto no depende de lo que yo sea. Es decir, porque yo puedo ser una industria o puedo ser un comercio. Esto depende de a quién yo venda, ¿vale? Voy a poner otra vez el ejemplo de la pintura, ¿vale? Si yo le vendo un bote de pintura a un señor que se dedica a hacer reformas, ¿vale? Eso es una actividad comercial. Si yo, en cambio, vendo un bote de pintura a una obra, eso es una actividad industrial. Si yo soy una arte gráfica, ¿vale? Y yo fabrico tarjetas de visitas, vamos a poner el mismo ejemplo, y esas tarjetas de visitas se las vendo a la peluquería Mariloli. La peluquería Mariloli es un comercio, con lo cual será un envase comercial. En cambio, si yo vendo tarjetas de visita a la industria farmacéutica, porque me las han pedido, eso será todo lo que conlleve un envase industrial. Con lo cual es muy importante que sepamos, si somos envasadores, qué tipologías de envase estamos poniendo en el mercado. ¿Por qué? Porque luego nos lo irán pidiendo en todas las obligaciones legales que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, un poco en conclusión es que la nueva normativa va a revolucionar la gestión de envases industriales y comerciales. Antes, como hemos dicho, solamente los envases domésticos cumplían con la responsabilidad ampliada del productor a través de un SIG, que se llamaba así antes, que es Ecoembes, y el nuevo Real Decreto lo que hace es que desarrolla la responsabilidad ampliada del productor para tanto los envases industriales y comerciales. ¿A quién afecta, un poco como resumen, esta responsabilidad ampliada del productor? Al envasador. Es decir, ¿quién es el envasador? Todas las empresas que utilizan envases y embalajes industriales y comerciales para transportar y vender sus mercancías, importante, en el mercado español, ¿vale? Es decir, si ustedes lo que hacen es que fabrican en España para exportar en Francia, ustedes tendrán que informarse de qué hay en Francia. Esto solamente es para el mercado español, para empresas españolas que pongan en el mercado español, o también para empresas extranjeras o para empresas españolas que importen del extranjero, es decir, todo lo que se ponga en el mercado español. ¿Y en qué consiste esta nueva obligación? Pues tendremos que cumplir con la famosa palabra RAP. ¿Qué es? Los envasadores tendrán que financiar y organizar la gestión de los residuos de los envases y embalajes que ponen en el mercado. Es decir, que a partir de ahora serán ustedes los que tendrán que decirle a sus clientes cómo deberán de gestionar los residuos de envases y tendrán ustedes que financiarlo. ¿Cómo? A través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor que puede ser, ahora lo veremos, de manera individual o de manera colectiva. Y aparte de eso, le dicen que ustedes tienen que asegurarse de cumplir todos los objetivos que hemos visto antes que les imponían, de manera individual si lo hacen a través de un SIRAP o de manera colectiva si lo hacen a través de un SCRAP, que es un sistema colectivo. Aquí les he puesto un pantallazo de una nota aclaratoria que ha hecho el Ministerio con respecto a quién es el productor del producto en función de si es una empresa española o si es una empresa extranjera. ¿Vale? Entonces, efectivamente, si es un envasador con sede en España, pues directamente es ese propio envasador, es el productor del producto y el que tiene que hacer, ahora veremos, la primera obligación, que es la del registro de productores de producto. En cambio, en el caso de que sean envasadores con sede en otro estado miembro o embajadores con sede en una empresa en un estado que no es dentro de la Unión Europea, tendrán dos opciones. Opción A, si nosotros queremos exportar a España, podemos tener un representante autorizado en España, o si no, directamente las empresas que nos compren serán las que asuman la figura de adquiriente o importador y serán ellos los que tendrán que hacer el registro de productores de producto. Un poquito, ¿qué significa esto? Que si yo soy una empresa que importo fuera de España, por ejemplo, soy una arte gráfica, y yo importo fuera de España las tintas, las traigo de fuera de España, esas tintas vienen envasadas. Si yo a la empresa que se lo estoy comprando no tiene un representante autorizado en España, sino que soy yo la primera que lo comercializo, seré yo la que asuma todas las obligaciones, seré yo el productor del producto y seré yo la que tenga que darme de alta en ese registro de productores de producto. Por eso internamente tenemos que ver no solamente lo que envasamos en España, sino lo que importamos de fuera de España y que no tenga un representante autorizado para darnos cuenta de hasta dónde llega nuestra obligación. Vale. Y una vez que ya sabemos que somos envasadores, más o menos, o no, y de qué tipo de envases ponemos en el mercado, vamos a ver ya, un poco así en general, cuáles son las obligaciones más grandes que nos pone este Real Decreto. La primera obligación que aparece en el artículo 15, y es inminente,
es la de inscribirse en el registro de productores de producto antes del 29 de marzo del 2023. O sea, sí, mañana. Nosotros estamos haciendo cientos de registros de productores de producto a través del ministerio. Ahora veremos, os enseñaré que hay un procedimiento que se tiene que cumplir y que se tiene que hacer con un certificado electrónico. En el caso de que, por ejemplo, Safety Clean lo está haciendo para muchas empresas, se puede hacer perfectamente porque ustedes nos pueden otorgar la potestad a través del REA para que lo hagamos por ustedes, pero ese registro es la primera obligación. Y aparte de esto dice la legislación que una vez que ustedes tengan ese número, que se lo dan de manera inmediata, ¿vale? Según se den de alta le dan el número, tienen ustedes que ponerlo en albaranes y facturas de todos los productos que vendan envasados. Es decir, que a partir de ahora no solamente tendrán que darse de alta en el registro, sino que a partir de ahora tendrán que poner en cualquier lado de la factura su número de envasador. ¿Vale? La siguiente obligación que les dice es que tienen que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, que hemos dicho, de los envases puestos en el mercado. Ahora veremos, como les he dicho antes, que esto pueden hacerlo de manera individual o podrían hacerlo de manera colectiva. Vale. También dice la legislación que tienen que hacer una declaración anual ante el Ministerio antes del 31 de marzo. Eso lo pone en el artículo 16. Ojo aquí, voy a hacer un inciso. Hasta ahora, lo que ustedes estaban cumpliendo con la anterior ley, con la ley 11 del 97, es hacer una declaración anual de envases ante su comunidad autónoma. Que sepan que esta legislación está derogada, con lo cual esta obligación está derogada. Ustedes ya no tienen que hacer una declaración anual de envases ante su comunidad autónoma. Aquí pongo un asterisco, porque el gobierno vasco se ha emperrado que quiere recibirlo, con lo cual en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque la ley está derogada, yo creo que esto sería totalmente recurrible, ellos quieren seguir obteniendo estos datos, supongo que sea para temas internos. Pero que sepan que esta ley está derogada. A partir de ahora, la única ley vigente es este Real Decreto y que dice que a partir de ahora tienen que hacer una declaración igualmente antes del 31 de marzo, pero en este caso a través del MITEGO. Aquí también voy a hacer un inciso. Ojo, ¿por qué? Porque este Real Decreto ha sacado una disposición adicional cuarta, ¿vale? Que dice que este año el Ministerio no solamente quiere que reportemos los datos que corresponderían, que serían los datos del 2022, sino que quieren que reportemos también los datos del 2021. Y nos dejan un poquito más de plazo. Nos dejan hasta 31 de julio del 2023 para reportar los datos del 2021 y nos dejan hasta el 31 de octubre del 2023 para reportar los datos del 2022. ¿Vale? Pero que sepan ustedes que tienen esas dos obligaciones. ¿Vale? Tienen que cumplir con los objetivos, como hemos dicho. Si ustedes superan unas ciertas cantidades de envases puestos en el mercado que marca el Real Decreto, tendrán que elaborar un plan empresarial de prevención. Eso es un poco semejante al estudio de minimización de residuos. Es decir, si ustedes superan unas cantidades, les piden que vean cómo pueden minimizar. Aparte de eso, dicen que a partir de ahora, cualquier envase reutilizable que se quiera poner en el mercado, sí o sí, se tiene que poner a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Si ustedes no lo ponen a través de un sistema de depósito, devolución y retorno, no se va a considerar un envase reutilizable y se va a considerar un envase de un solo uso. ¿Vale? Espero un poco, esta es como, luego voy a poner esta diapositiva de nuevo porque esta es como la más importante de todas las obligaciones que ustedes tienen. Por supuesto, les vamos a pasar todas las diapositivas y ustedes las tendrán para que puedan verlas con más detenimiento. El primero de las obligaciones es esta, es la inscripción en el registro de productores de producto. En el ministerio está el procedimiento, es este código de procedimiento, y como verán al final van a obtener un número de envasador, que si ustedes se fijan aquí, ese número va a tener la siguiente estructura. Va a tener las palabras ENV barra el año que ustedes se registren, ahora mismo será el 2023, y un número correlativo. Según ustedes se vayan registrando, tendrán un número. Ojo, como yo digo, que este número habrá que ponerlo en albaranes y facturas a partir del 1 de abril del 2023 y es objeto de sanción, así lo pone la legislación, con lo cual ustedes no solamente tienen que darse de alta, sino tendrán que cambiar sus procedimientos informáticos para que a partir de ahora su factura y albarán salga. Vale, siguiente obligación, vamos a explicarla un poco más, es cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. ¿Y cómo puedo cumplir con esa responsabilidad? De manera individual, a través de un SIRAP, otra palabra nueva, que significa Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor, o a través de un sistema colectivo, que es un sistema que se llama SCRAP, que es el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. Como hemos dicho, todos los envases reutilizables tendrán que ponerse a través de un sistema de depósito, devolución y retorno en el mercado, pero que sepáis que este sistema de depósito, devolución y retorno no existe como una entidad separada, sino que tiene que estar siempre o bajo el paraguas de un SIRAP o bajo el paraguas de un SCRAP. Es decir, que ustedes
tendrán que encontrar un scrap para envases comerciales industriales, puesto que Ecoembes solamente es para el doméstico, y con ese scrap para envases comerciales industriales tendrán que adherirse y tendrán que abonarle al scrap el importe de la futura gestión de los residuos de envases que sus clientes van a poner en el mercado, van a producir. ¿Por qué? Porque usted es el productor del producto y usted tiene la responsabilidad ampliada del productor, usted tendrá que adherirse a un scrap y tendrá que hacerlo. La pregunta es, ¿y cuándo tengo que hacer esto? La legislación dice que los scraps tienen hasta finales del 2024 para autorizarse, pero que para poder autorizarse tendrán que presentar una solicitud antes de diciembre del 2023, ¿vale? Entonces, en esa solicitud, los scraps tendrán que poner qué empresas están dentro y qué sectores, con lo cual ustedes tienen como mucho hasta finales de este año para adherirse a un scrap, ¿vale? Lo único que, bueno, adherirse cuanto antes a los scrap económicamente no va a tener ninguna diferencia para ustedes, pero en cambio ustedes empezarán a recibir ciertos beneficios de estar dentro de un sistema integrador que les podrá dar información de las novedades legales, porque les podrá decir a ustedes cómo tienen que hacerlo, etc, etc. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los sistemas de responsabilidad ampliada al productor, ya sean scraps o SIRAPs? Pues los dos tendrán que asegurar el cumplimiento de objetivos, pues si es individual, individual, y si es colectivo, organizar y financiar la gestión de los residuos de envases, tendrán un deber de información a la administración y en un futuro tendrán la potestad de hacer los planes empresariales de prevención. Son entidades sin ánimo de lucro, están sometidos a autorización, como acabamos de ver, tienen que presentar una garantía financiera e identificar los productores que se encuentran adheridas y también habrá gestores que se encuentran adheridos pues, para gestionar esos residuos. Otra de las obligaciones que acabamos de ver que hay que hacer es la de las declaraciones anuales. Igualmente, como hemos dicho antes, hay unos códigos dentro del ministerio para poder hacerlas. En este caso hay dos. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen en el mercado menos de 15 toneladas, tendrán que hacer una declaración simplificada, que hay un procedimiento diferente, y en el caso de que pongan más de 15 toneladas, pues será una declaración normal. Aquí abajo, y esto es un pantallazo directamente del ministerio, podrán ver los periodos que les he dicho, que a partir de ahora, cada año hay que hacer una declaración con los datos del año anterior, pero que este año quieren que les hagamos dos. Bueno, planes empresariales de prevención. Hemos dicho que si ustedes superan una serie de cantidades, van a tener que presentar planes empresariales de prevención. ¿Cuál es la diferencia? ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Esto es una obligación que ya venía de la anterior ley, pero hay un par de diferencias. Por un lado, anteriormente el PEP era válido cada 3 años y había que hacer un informe de control y seguimiento cada año antes del 31 de marzo para demostrar un poco cómo iba el seguimiento del plan. Ahora el PEP es válido para 5 años. El informe no hay que presentarlo cada año, sino hay que presentarlo al final del periodo revisando todos los objetivos y da la potestad a los scraps para realizar estos planes. Bueno, sistemas de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Nosotros aquí hay una gran confusión que voy a intentar solucionar. Muchos de nosotros pensamos que los envases que ponemos en el mercado son reutilizables. ¿Por qué? Porque yo creo que reutilizable es algo que puedo volver a usar. Entonces, un palet que me viene, pues es reutilizable porque lo vuelvo a usar. Una caja que me viene vacía, pues yo la vuelvo a usar. Esto no es un envase reutilizable según la legislación. Un envase reutilizable, primeramente tiene que estar concebido como tal, es decir, que tiene que estar fabricado como tal, con una serie de certificaciones, y segundo, se tiene que poner en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Qué es un sistema de depósito, devolución y retorno? Un sistema que asegure la trazabilidad de los envases, cobrando a tu cliente una cantidad porque te devuelva ese envase en las mismas condiciones que tú lo pusiste, aceptando la devolución y en el caso cuando esos envases se estropeen, serás tú el obligado a gestionarlos correctamente como residuos. Todo esto tiene que estar, como hemos dicho, dentro del paraguas de un scrap o de un SIRAP y tiene que estar documentado. El hecho de que yo considere que un envase se puede reutilizar no significa que sea un envase reutilizable según esta legislación. Lo digo porque cuando ustedes se tengan que dar de alta en el registro de productores de producto, les preguntarán si ustedes ponen envases del mercado reutilizables o de un solo uso. Si ustedes no tienen implementado un sistema de depósito, devolución y retorno, no van a ser envases reutilizables, van a ser envases de un solo uso. Vale, ya solamente un poco estoy acabando y quiero darles dos pinceladas de dos artículos que dice esta legislación, que es el artículo 41.3. ¿Por qué? Porque esta legislación intenta, después de que todas las obligaciones las han impuesto a ustedes, a los envasadores,
intenta abrir la puerta a fabricantes de envases e intenta abrir la puerta hacia los poseedores finales. ¿Cómo? Pues dice que los fabricantes de envases pueden, a través del artículo 41.3, ser ellos los que asuman las obligaciones de los envasadores, pero ojo, que esto tiene que ser previo acuerdo voluntario con ustedes. Entonces, bueno, les insto a que hablen con sus fabricantes por si acaso te quieren acoger este artículo. Y por otro lado dice, esta legislación en su artículo 42.5, que si todo esto al poseedor final, que es su cliente, no le cuadra, porque ustedes a lo mejor le van a imponer cómo tienen que gestionar sus envases, otros le van a imponer cómo tienen que hacer los otros, el poseedor final tendrá la potestad de hacer un acuerdo voluntario también con el SCRAP. ¿Para qué? Para que por un lado garantice la correcta gestión de los envases y por otro lado el SCRAP le financie la gestión de sus envases. ¿Vale? Estas son todas las posibilidades que nos da la legislación para el cumplimiento de los objetivos. Vuelvo a poner esta transparencia que para mí es la más importante para recordarles que estos son los 6 objetivos que ustedes tienen como envasador y estas son un poco las fechas en las cuales tienen que cumplirlo. Lo importante es que estén informados de cuáles son sus obligaciones, sepan lo que tienen que hacer y en el caso de que ustedes no tengan conocimiento, no quieran hacerlo, no sepan hacerlo o bueno, lo quieran delegar, ahora va a venir mi compañero Víctor a explicarles cómo desde dentro de Safety Clean somos especialistas en este tema, ¿vale? Porque aparte nos gusta mucho y nos hemos especializado y cómo podemos ayudarles al cumplimiento de todas estas obligaciones legales, ¿vale? Pues muchas gracias. Sé que está habiendo consultas. Esperamos un poco a que tú nos digas un poco la solución y luego ya intentamos consultar, concretar las respuestas, ¿vale? Laura, lo primero, muchas gracias. Ha sido una exposición yo creo que muy interesante y vamos, está claro que se han resuelto muchas de las dudas que tienen nuestros clientes. Aún así, pues están entrando otras que ahora, pues, sí que te parece, cuando presentemos un poco las soluciones que podemos dar desde Safety Clean, pues las resolvemos, ¿vale? Las vamos viendo. Entonces, por nuestra parte, bueno, pues como conocéis, nosotros desde el Departamento de Asesoría Ambiental damos un servicio englobado generalmente en PACs, ¿vale? Es nuestra propuesta general, digamos, aunque luego evidentemente podemos adaptar a otros servicios, pero en principio tendríamos los 4 tipos de PACs con los que trabajamos habitualmente: el esencial, profesional, plus, master plus y PAC contigo. En todos incluimos la línea de atención medioambiental. ¿Eso qué implica? Pues que va a tener pues un técnico de referencia al cual poder consultar vía email o por teléfono cualquiera de las dudas que puedan surgir en temática ambiental, ¿vale? O sea, estaremos ahí a su disposición para dar ese tipo de servicio. Por supuesto, el acceso a las webinares, como esa que estamos ahora mismo haciendo, así como la inscripción y modificación en el registro de productores de residuos peligrosos, también a los que sean clientes de residuos, que les retiremos los residuos, pues les damos la opción a través de una plataforma de poder descargarse directamente las retiradas, ¿vale? Por fechas. En el caso de esos 4 packs también hacemos el tema de, por ejemplo, en Cataluña, las fichas de aceptación o notificaciones previas, que son obligatorias allí, así como incluimos la declaración anual de envases, de lo cual estamos hablando ahora, residuos envases, y la declaración anual de residuos, ¿vale? Que finalizó el plazo en la mayoría de comunidades el pasado 28 de febrero, excepto en Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha, que finaliza este 31 de marzo porque han ampliado el plazo, ¿vale? Todo eso está incluido en cualquiera de los packs que tenemos a su disposición. A más, disponemos de servicios de contestación de requerimientos de administración, es decir, ante cualquier ayuntamiento, mancomunidad, comunidad autónoma, que, bueno, pues que les envíen un requerimiento de cualquier tipo relacionado con el área ambiental. En los packs profesionales Máster y Contigo les daremos solución, ¿vale? En caso de que sea algo que ya está contratado, pues lo hacemos, y en caso que no, pues les ayudamos a solventarlo y damos la contestación en tiempo y forma. También lo que les decíamos, los webinares, así como el archivo cronológico de retiradas de residuos, el libro de registro que le llamamos, con las retiradas tanto realizadas por Safety Clean como por cualquiera de sus gestores. En este caso, lo único que le pedimos es que nos lo envíe por email esa información, lo actualizamos en el archivo cronológico digital y se lo enviamos.
También hacemos una revisión anual de condicionantes ambientales. En muchos casos, en el caso de los packs profesionales, pues será por teléfono o a través de un email le pediremos esa licencia para ver si están cumpliendo o no y poder bueno, pues solventar en caso de que haya alguna no conformidad. La declaración de vertidos o identificación industrial, que también se le llama en la Comunidad de Madrid, o canon de saneamiento, etcétera. En cada comunidad autónoma, digamos, que tiene un nombre, pero en los casos de los 3 packs Professional Master y Contigo también solventamos ese tipo de gestiones. Así como en el caso de con la nueva ley, pues la inscripción de productor de producto de envases, ¿vale? Es lo que estaba comentando Laura, pues esto lo incluiríamos en estos 3 packs, el Profesional, Máster y Contigo. Por otro lado, además damos entrega de cartelería, lo cual suele ser muy útil pues, para adecuar toda la zona de almacenamiento de residuos en los packs Máster y Contigo, así como una formación de buenas prácticas ambientales, ¿vale? Esto lo hacemos en formato online y con periodicidad semestral, también para todos los clientes que necesiten, pues, de alguna manera, a lo mejor, facilitar a algunos miembros de su empresa este tipo de formación. En el caso del Pack Master, incluimos la auditoría ambiental y elaboración del informe pertinente, en el cual uno de los técnicos de Safety Clean del departamento se desplazará a sus instalaciones y realizará pues, bueno, ese tipo de auditoría, en el cual pues, tocaremos todos los vectores del tema ambiental y posteriormente haremos ese informe en el cual indicaremos todo con lo que está cumpliendo, que está correcto, y aquellos puntos que son mejorables y que entendemos que habría que ir solucionando. Y luego, por último, en el Pack Contigo, además también de todo lo visto hasta ahora, incluimos la asistencia profesional en sus instalaciones de un técnico cualificado. ¿Esto qué significa? Pues que uno de nuestros compañeros estará durante una jornada en sus instalaciones en la cual pues, realizará todos los trabajos que den tiempo, digamos, durante esa jornada para temas que puedan necesitar, desde un informe de suelos, desde un plan de minimización de residuos, un plan de gestión de disolventes, que por cierto también estamos en plazo y finalizará a finales de este mes, etcétera. O sea, son, digamos, horas de un especialista en medio ambiente que puede utilizar según usted entienda que le es más beneficioso. Vale, pues Laura, Sí. por nuestra parte, en cuanto a servicios, serían esto es lo que hemos comentado, y si te parece, que hay bastantes. Sí, hay muchas preguntas. Comenzamos, te voy yo leyendo un poco el enunciado y tú vas Como dando la quieras, respuesta, ¿vale? me parece bien. Venga, pues nos preguntaba Agustín Mulero que qué envases de plástico no son de un solo uso. Pues por ejemplo, los envases compuestos de GRGs. Es decir, esos GRGs siempre se están poniendo ahora mismo a través de sistemas de depósito, evolución y retorno. También los palés de plástico, ¿vale? Y ciertos bidones de plástico. Es decir, en el fondo, para que no sean de un solo uso, como hemos dicho, y sean reutilizables, tienen que estar fabricados como tal, y sobre estos envases que he dicho existen certificaciones que lo dicen, y luego sobre estos envases hay sistemas de depósito, evolución y retorno. Perfecto. También nos pregunta Agustín, dice que los envases que iban a usuario final estaban adheridos a Ecoembes, pero no así los envases industriales, efectivamente. Para estos hacemos constar en la factura, entre comillas, el responsable de su correcta gestión será, tal. Esto ya no es igual. Vale, esto ya no es igual, pero os voy a explicar porque hay como una especie de periodo transitorio. Por un lado, actualmente la legislación está derogada, con lo cual la anterior ley no existe, y ustedes tienen que a partir de ahora con los envases industriales y comerciales cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Bien, pero los sistemas de responsabilidad ampliada del productor de envases comerciales e industriales aún no están autorizados. He dicho antes que se van a autorizar en diciembre, del 2024. Es decir, ¿y ustedes qué hacen hasta diciembre del 2024? Pues hasta diciembre del 2024 lo que le hemos aconsejado a todos nuestros adheridos, a nuestros clientes es que sigan poniendo esa frase porque por ahora sigue estando en vigor, pero que pongan una frase inicial que pone en cumplimiento del nuevo Real Decreto 1055 del 2022 y debido al tiempo transitorio hasta que los scraps se autoricen, sigue estando vigente la disposición adicional primera. ¿Vale? Entonces tienen que poner ustedes o dejar la misma frase o poner lo que acabo de decir porque hasta que los scraps
no se autoricen, que vuelvo a repetir, será en diciembre del 2024, ustedes no tendrán forma de cumplir con esa responsabilidad amplia del producto. O sea, tendrían que, digamos, mantener esto y además añadir el código del Eso número es, de eso es, productor de eso es, producto, ¿no? eso es, eso es. Perfecto. Pues seguimos. Raquel Ibáñez nos dice que los plásticos compostables, que si se pueden tirar al contenedor marrón. Ella nos escribe desde Vizcaya. Y dice, según tengo entendido, en España aún no tenemos los medios necesarios para reciclar este tipo de residuos. Vale, no me conozco todos los sistemas de reciclaje de los diferentes residuos de envases y más los que han nacido derivado del odio al plástico, pues han nacido muchísimos envases compostables. Actualmente los envases no se deberían de tirar al contenedor marrón, porque así lo exige, porque teóricamente es solamente para basuras. Pero en un futuro, justamente con esta reglamentación que te va a poner en qué contenedor, nos lo dirán si van a ir a uno o van a ir a otro. Porque a día de hoy hay una contradicción. Por un lado, estos envases compostables están devengando un dinero a Ecoembes, ¿vale? Con lo cual debería ir al contenedor amarillo, pero por otro lado, al ser compostables y no ser plástico, no se están reciclando, con lo cual deberían ir al de la basura. Entonces yo creo que cuando nos digan exactamente a qué contenedor nos aclararán esta duda, que yo también tengo, ¿eh? Muy bien, pues por otro lado también nos dice Laura Raga, dice, y si envaso residuos para que lleguen al gestor, por ejemplo en Big Bags, digamos, entiendo que quiere decir que si la aplica, ¿no? Vale, pues en la definición que os he explicado aquí, ¿vale? Dice que envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, desde materias primas hasta artículos acabados, con lo cual en ningún momento se habla de residuos. Es decir, que el envasado de residuos no se considera envasado, por decirlo de una manera. Con lo cual, si ustedes envasan residuos, no van a ser productores de producto, ¿vale? Los residuos están fuera de este ámbito de aplicación. Perfecto, queda claro. Clara Guerrero nos dice, ¿y las tiendas de ropa son envasadoras al usar bolsas de plástico? Vale, los envases de las bolsas de plástico no está aquí en la definición, pero es un envase de servicio, ¿vale? Porque un envase de servicio son aquellos que están diseñados y destinados perdón, diseñados a ser llenados en el punto de venta y los artículos desechables diseñados a ser destinados en el punto de venta, ¿vale? Y dicen que a no ser que ustedes deleguen la responsabilidad en el fabricante de las bolsas, si ustedes llegan a un acuerdo, tendrán que ser ustedes, son los envasadores y los que tendrán que darse de alta en el registro de productores de producto tendrán su número, con lo cual, efectivamente, tendrán que empezar a aparecer en las facturas. Yo creo que los fabricantes de bolsas, en la gran mayoría, asumirán por ustedes, pero yo me pondría en contacto con ellos antes, porque si no lo asumen, son ustedes los productores de producto y son ustedes los que tendrán que darse de alta. Perfecto, Laura. Tenemos otra cuestión. Nos plantean un caso concreto para saber si son envasadores. Dicen que en su caso actúan como fabricantes de productos electrónicos. Estos son envasados y vendidos a nuestros clientes, que son los que ponen los productos en el mercado con su marca y nunca con la nuestra. La venta nunca se realiza al consumidor final. Vale, esto es el caso de los distribuidores y de las marcas blancas. Y yo le voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Las pizzas de Casa Tarradellas que fabrica para la marca Hacendado, ¿vale? Si en esa pizza de Casa Tarradellas solamente apareciera Hacendado, ¿vale? Como solamente tenemos el nombre del distribuidor, sería Hacendado, es decir, Mercadona, el que sería el envasador. En el caso, como es el caso de Hacendado, que pone fabricado por Casa Tarradellas, es Casa Tarradellas la empresa que está apareciendo y pone en el mercado. Es decir, que si ustedes fabrican para un tercero, si su marca en ningún momento aparece como fabricado por, no tendrán por qué, no serán ustedes los envasadores, serán el distribuidor. En el caso de que su distribuidor o su marca blanca les obligue a poner fabricado por ustedes, serán ustedes. Muy bien, queda clarísimo. Emilio José López nos pregunta un poco si están poniendo envases en mercado y si les aplican estos requerimientos. Dice que en su caso transportan sus productos embalados, pero se los entregamos al cliente sin ningún tipo de envase. Los embalajes y útiles de transporte que utilizan los devuelven a fábrica para reutilizar o los gestionan como residuos. El cliente recibe el producto sin ningún embalaje. Perfecto, pues entonces ahí hay otra máxima que es puesto en el mercado. ¿Vale? Hay otra palabrita dentro de la definición. Por un lado, envasador es el que pone envases para materias primas no sé qué, puesto en el mercado español. Son diferentes palabritas importantes. Puesto en el mercado significa
que ustedes efectivamente entregaran su producto con ese envase. Si ese envase lo están utilizando únicamente y exclusivamente de manera interna para proteger, no lo están poniendo en el mercado y ustedes cuando llega a su fábrica lo reutilizan o lo gestionan como residuo y ustedes, como yo digo, se lo guisan y se lo comen. Tampoco están poniendo en el mercado el camión que está transportando. Entonces, si vosotros no le están dejando nada al usuario final, en ese momento no están poniéndolo ustedes en el mercado. Perfecto, Laura. Manel Villodres nos pregunta también sobre, bueno, pues si hay algún tipo de homogeneidad en cuanto a los símbolos, ¿vale? En toda Europa, ¿vale? Porque dice que si el sistema de colores de contenedores es estándar para toda Europa. Entiendo que ellos se exportarán a países como Alemania, Francia, Italia y quieren Vale. saber si también allí son contenedor Pues azul o cambia. actualmente es lo que marca este nuevo Real Decreto, que es un Real Decreto, y como hemos dicho, la directiva se está transponiendo a todos los derechos de todos los países, cada uno está haciendo lo que le da la gana. Y por ahora, menos mal que es voluntario este marcado. Esto lo va a venir a solucionar el futuro reglamento. El futuro reglamento, que es de obligado cumplimiento en todos los países al mismo tiempo, va a marcar exactamente los contenedores y de qué color, de qué tipología, para que todos tengamos una coherencia. Muy bien. Ángeles Mora pide algún ejemplo de dónde indicarlo en albaranes. Entiendo que Cualquier será lado. el No número hay, de... no hay ninguna. Igual que ustedes ponen el CIF de su empresa en las facturas donde quieren, ¿vale? Hay gente en el lateral, abajo, demás. Es un dato más. Número de envasador, tará, tará, tará. No hay un lugar destinado ni en el albarán ni en la factura que ustedes tengan que ponerlo. María Trinidad Martínez nos cuenta que dice, para empresas con distintos centros en distintas comunidades, incluida País Vasco, las declaraciones son por centro o por empresa. Son por CIF, ¿vale? Si son por empresa que envasa y se hace solamente una declaración ante el ministerio, ¿vale? Es decir, es por empresa. Si ustedes son un grupo de empresarios y son 6 empresas, pues tendrán que hacer 6 inscripciones y 6 declaraciones. Lo único, volver a indicar que en País Vasco este año, Sí, bueno, por decisión del gobierno vasco, efectivamente. El vuelve País a Vasco tiene. solicitar que la presentemos también. Eso es. Vale. Francisco Roldán nos dice que entiendo que los palés reutilizables también tienen que ser gestionados por un scrap a partir de ahora, ¿verdad? Totalmente. Los palets, su sobreembalaje, los sobreembalajes se ponen en el mercado y tienen que estar adheridos a un scrap o a un SIRAP y gestionarse correctamente. Muy Efectivamente. bien. Laura Ibor nos dice que qué scraps hay para residuos industriales. Vale, están saliendo varios, ¿vale? Es decir, nosotros incluso técnicamente estamos colaborando con uno que se llama Implica, ¿vale? Lo podéis encontrar en la página web, somosimplica.com, y existen otros más, hay uno que se llama Envalora, creo que Reclay está creando otro, Cartón Circular, pero bueno, nosotros como tenemos experiencia os recomendamos este. Muy bien. Nos pregunta Jorge Jiménez, algo polémico también, porque es verdad que ha surgido bastante la Ah, duda, sí, los PEPs que se hicieron el año pasado y que sí. eran para 3 años con la anterior legislación, ¿siguen vigentes o ya no son válidos? Pues esto, como no dejaba la legislación nada, hemos consultado incluso a una consultora jurídica y la respuesta ha sido la siguiente. Los PEPs que se hicieron con la legislación anterior siguen siendo válidos y seguiríamos teniendo que hacer esos informes de control y seguimiento ahora, ¿vale? Si por un casual son válidos hasta que entre la legislación entrará cuando los scraps estén, que será en enero del 2025 para todo esto. Si entre medias de este periodo se nos caduca un plan, ya sí que tendremos que elaborarlo con la nueva legislación. ¿Vale? Cuando se nos caduca. Y tendremos que hacerlo nosotros porque todavía los scraps no están constituidos y no lo pueden hacer por nosotros. Pero si tú ahora mismo tienes un plan vigente, sigue vigente, ¿vale? Y yo presentaría los informes de control y seguimiento. También puedes optar por la tremenda y volver a hacer uno nuevo, pero yo creo que no es necesario. No creo, no. Tenemos un informe jurídico que dice que no es necesario. Vale, perfecto. Ángeles Mora nos pregunta el tema de declaración de envases del MITAR. Eso de la agencia de transportes, venta online, ¿lo pueden aclarar? No sé muy bien a qué se refiere. No lo sé a qué se refiere de la declaración de envases. Es del MITECO, ¿vale? Supongo que se refiere a eso. La declaración anual de envases es una declaración que se tiene que hacer a través del MITECO. Ustedes se han dado de alta en el registro de productores de producto, accederán a ese procedimiento de declaración y tendrán que notificar qué envases son los que ustedes ponen en el mercado. Efectivamente, hemos dicho que hay una declaración que es normal y una declaración simplificada. Y que esa declaración simplificada será para todas las empresas que pongan en el mercado menos de 15 toneladas o a lo mejor se refiere por eso a venta online. La venta online también tiene
la posibilidad de realizar solamente una declaración simplificada. Vale. Perfecto. Estrella Vallenotto nos dice, bueno, buenos días. Dice que tiene muchas dudas, o sea, que se han resuelto muchas, pero que sigue teniendo Ya lo muchas. siento, de todas maneras, a ver, no sé, todos ustedes son clientes de SafetyClean, en su gran mayoría, no sea por el servicio de asesoría, sino aunque sea por las máquinas, tienen nuestro, bueno, el correo electrónico nuestro directamente es asesoría.ma@safetyclean, tienen acceso a nosotros, nos pueden preguntar porque estoy viendo que aún quedan como 50 preguntas por contestar y no sé si nos va a dar tiempo a llegar a todas. Vamos a dejar, Vamos a intentarlo. vamos a intentar unas pocas, Pero pero bueno, no sé si si nos va a no, dar tiempo por a todas. supuesto, para eso está en nuestro servicio de consultoría ambiental Claro, claro, y ahí pueden efectivamente. hablar con nosotros. Mari Carmen Ereñaga dice, si compramos productos de fuera de España y fuera de Europa, si hay una aduana de por medio, ¿tenemos que declarar nosotros esos envases? He leído que estaría exento. No, a ver, ustedes compran fuera de España un producto envasado. Si a quien le compran no tiene un representante autorizado en España, ustedes están asumiendo la figura de todo, entre ellas la figura de envasador. Y por tanto, ustedes, esto no es un tema de aduana, no se lo van a pedir la aduana. Ustedes esos envases tendrán que registrarse en el registro de productores de producto, esos envases tendrán que declararlos anualmente y esos envases tendrán que estar dentro de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Así que les aplica totalmente. Perfecto. Laura Ibar también nos dice, si yo ya retorno envases de mis clientes, ¿tengo ya establecido un SDDR? Mira, además, si ustedes no tendrían autorizado, porque antes había un procedimiento de autorización de los SDRs, si ustedes no lo tenían autorizado, porque mucha gente recuperaba envases sin tener un SDR autorizado, actualmente ya el proceso de autorización se ha eliminado. Ya no hay que autorizar los sistemas de postdistribución y retorno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted se va a adherir a un scrap. En ese scrap tendrá que contarle para qué envases hace usted lo que, y eso tendrá que estar dentro de la autorización del scrap. Por eso yo les digo que aunque tienen hasta final de año para adherirse a los scrap, empiezan a contactar ya porque tienen que introducir esas políticas que usted tiene con los envases dentro de sus autorizaciones para que estén legalizados. Vale. María Trinidad Martínez nos dice que, bueno, afortunadamente en su planta reutilizan envases constantemente. No compran palés ni envases de cartón, sino que reutilizan lo que les llega. Además, Afortunadamente, no sé yo si es ya, afortunadamente. sí, bueno, y además tenemos envases de vuelta muy específicos para montajes y piezas grandes y con clientes concretos. ¿Cómo queda esto en el contexto de la norma? Hay dos puntos aquí. Por un lado, esos envases concretos que ustedes tienen, que va a su cliente y que les revuelven, que se retornan, como hemos dicho antes en la respuesta anterior, tendrán que contárselo a su scrap para que lo metan dentro de un sistema de depósito, buceo y retorno. Por otro lado, ustedes no pueden, y vamos a meter otra palabra nueva hoy, la palabra rehusar. Ustedes pueden rehusar un envase que su proveedor no le ha dicho que está dentro de un sistema de depósito, buceo y retorno. Y aunque sea una práctica medioambientalmente que la vemos estupenda, que es coger la caja de cartón del proveedor y usarla, o el palet y reusarlo, eso no es reutilización, eso es reusar. Y ustedes a día de hoy lo que están haciendo es reusar un residuo, y ustedes no son gestores. Con lo cual, aunque nos parezca un poco absurdo, los envases que le vienen de su proveedor tendrían que mandarlos a un gestor, ¿vale? Y ustedes comprar envases reutilizados, por supuesto, no hay ningún problema, para poner en el mercado. Porque si ustedes están reusando envases de otro, ustedes están poniendo en el mercado esos envases. No por decir, bueno, como reuso envases de otro, yo no pongo nada en el mercado. No, es que ustedes no deberían de reusar envases de otro. Deberían de comprar correctamente los envases reutilizables o no, ¿vale? Porque si se pueden reusar, tendrían que hablar con su proveedor y decirle que lo ponga a través de un sistema de depósito, buceo y retorno. Si no, no se puede reusar un residuo. Y siento que esto efectivamente no tiene coherencia, pero es así. Vale. La pregunta de Agustín Mulero va en la misma línea también, que usan los palés reutilizables, o sea, que la damos por respondida, Ajá. y que tenían que hacer pues, un SDR. Luego, Estrella nos dice, mi empresa gestiona un centro de descontaminación de vehículos que vende piezas online por todo el mundo. Las piezas se envían en cajas de cartón, con relleno de cartón o plástico para facilitar el transporte. Por lo que he entendido, todo este material de envase, entiendo que también soy productor. En España creo que está claro que me tengo que hacer cargo de todo a través de un scrap, pero he entendido que fuera de España tengo que tener en cuenta la legislación de cada país. Eso es una Sí, locura verlo en todo el mundo. es una locura. Bueno, en todo el mundo, por suerte nada más que es Europa. Ustedes no sé si saben que Europa legisla para que el resto del mundo contamine. Entonces, esto es una legislación europea,
¿vale? Todos los países de la Unión Europea están haciendo esto mismo. De hecho, en Francia hay un scrap que se llama TWIS, Portugal está creándolo, en Alemania está... Pero efectivamente, ustedes, bueno, no ustedes, porque si ustedes no tienen un representante autorizado en los otros países, como yo digo, el que les compra a ustedes, igual que cuando ustedes importan, el que les compra a ustedes es el que asumirá esa figura y el que tendrá que enterarse en su país qué es lo que hay, tendrá que abonar a un scrap lo que tenga que abonar. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden hacer dos cosas. Una, si quieren ser representantes autorizados en los países, por supuesto, enterarse de qué hay y participar en los sistemas colectivos, los scrap de cada país, o si no, vuelvo a repetir, que sea el que le compra a usted el que asuma todo esto. Únicamente decirle que en los scraps se están creando grupos de internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente las empresas españolas también exportan, entonces tienen que tener toda esta información y son los que están al día de lo que está ocurriendo en cada país. Perfecto. Luego también nos pregunta Mari Carmen si compramos productos de Europa, aunque sea para consumo de nuestro proceso de producción y no comercializamos esos envases, ¿habría que declarar también en qué consiste la figura de representante autorizado? Sí, efectivamente, representante autorizado es que si ustedes compran tintas a tintas alemanas, empresa Tintas Alemanas SL, si Tintas Alemanas SL ha creado una figura en España con un CIF, ese es el representante autorizado de la empresa Tintas Alemanas SL, entonces ustedes le compran a ellos y no hay ningún problema, porque ellos tendrán su registro de productores de producto y ellos participarán en un scrap. Pero si ustedes no, su proveedor no tiene un representante autorizado y están importando directamente, ustedes asumirán todas las figuras. Entonces, eso es lo que significa un representante autorizado, que su exportador haya decidido tener una figura en España que asuma las responsabilidades legales. Vale, nos preguntan también qué nombres de sistemas de depósito y retorno hay para envases reutilizables. Aquí está... Los sistemas de depósito y retorno no tienen nombre, es decir, esos los crean ustedes. Los sistemas de depósito y retorno es un sistema, es una forma de hacer las cosas que está dentro de un scrap o de un SIRAP o de un SIRAP. El SIRAP es individual, suyo, ustedes lo hacen, lo autorizan, lo tienen que, está obligado al cumplimiento de objetivos, tendrán que reportar anualmente, con lo cual, efectivamente, si ustedes no tienen un envase muy especial o un cliente muy especial, no lo van a hacer a través de un scrap y como les he dicho, pues scrap hay varios, entre ellos a día de hoy pues están en Implica y en Valora. Muy bien. Nos pregunta Elena Carrasco ¿de qué manera podemos dar cumplimiento si eres importador o adquiriente intracomunitario con sede fuera de España? ¿Puedes registrarte como productor de producto e importador al mismo tiempo? Es que no hay un registro diferente para productores de producto y para importadores, es un registro de productores de producto. Y la figura de productores de producto o la asume el envasador en España o la asume el importador o adquiriente si no hay un representante autorizado. No es que haya diferentes. Es que aquí ahora mismo, como yo digo, el impuesto al plástico ha hecho mucho daño a esto, entonces hay mucha confusión. Hay En el impuesto al plástico sí. sí que había diferentes Claro. figuras. Aquí no hay diferentes figuras, es solamente una figura de productores de producto. Vale. Bueno, luego preguntas de Carmen, ¿cómo sé si debo adherirme a SIRAP o SCRAP? ¿Dónde está el listado para buscar a estos? No existe el listado, ya le digo, métase en internet y busque somosimplica.com y ahí aparecerá lo que es un scrap y podrán contactar con ellos para que les digan Safety Clean no es un scrap, por supuesto. Con respecto al tema ¿qué preguntaba? Perdóname, que se me ha ido el santo al cielo. Sí, no, eso, que cómo registrarse, digamos, en un SIRAP o un Pues SCRAP. hablan con ellos, les mandarán un protocolo de adhesión para que ustedes lo firmen y efectivamente es obligatorio. Si ustedes no van a tener un SIRAP si no tienen un envase muy raro. Si ustedes ponen en el mercado cajas, palets, film transparente, es absurdo que ustedes hagan un SIRAP por la cantidad de requisitos que van a tener que hacer y realmente ustedes van a contribuir a un scrap que entre todos, porque va a ser multitudinario, van a sufragar los costes del mismo. Nos pregunta también los requisitos para presentar el plan empresarial de prevención. Estaba buscando fundamentalmente esto, creo que no he puesto el artículo, ¿no? No, en la legislación hay un artículo, no me acuerdo ahora mismo el número, que dice todos los requisitos que tienen que tener los planes empresariales de prevención, lo que hay que poner, ¿vale? Que si el KRKP, que las diferentes, no me acuerdo exactamente el artículo, pero viene dentro del propio Real Decreto 1050. Vale. Tenemos otra pregunta también respecto a lo que habías comentado tú, Laura, de la declaración de envases. Ya no es necesaria realizarla
en la comunidad autónoma debido a que está derogada la antigua ley de envases. ¿Se debería realizar al Ministerio la del 21 y 22 solo si eres envasador Claro, o con los solo si mismos eres envasado. requisitos? Exactamente. Ya quitamos, digamos, Efectivamente, la parte de de la generación de residuos. residuos. Que antes había un poco un mix. La declaración anual de las comunidades Exacto. autónomas se utilizaban para declarar residuos y envases, y ahora, como ya está la declaración anual de residuos de la Ley 7, pues esa parte está cubierta. Entonces, si ustedes solamente hacían la declaración anual de envases por la parte de generación de residuos, ya no tendrían que hacer la de envases porque no serían envasadores. Pero por favor, revisen internamente porque yo creo que excepto los talleres de automoción y 4 cosas más, todo el mundo es envasador. Miren Fernández nos dice que si la declaración de envases que tenemos que hacer ahora, ¿no? Si tiene un formato en concreto como Sí, la del sí, gobierno sí. vasco. Este es el procedimiento, el código del procedimiento, Exacto. ¿vale? En el ministerio tienen un formato, de hecho no es un formato, perdón, es un programa informático que tiene que acceder a través de un certificado electrónico. Exacto. Pregunta rápida de Néstor Rodríguez. ¿Los elementos como el fleje se Sí, consideran envases? Sí, sí. rápido. Vale, Sergio López nos dice, la directiva es europea, pero el Real Decreto es español, que Sí. regula la gestión de residuos a nivel nacional. Si nosotros como productores de producto vendemos en varios países de Europa, ¿tendremos que incluirnos en un scrap en cada país europeo? Sí, sí. A ver, a no ser que, vuelvo a repetir, no quieran ser el representante autorizado y que sea el que a ustedes les compre el que se dedique a hacer lo que tengan que hacer. ¿Vale? Porque no sé si ustedes quieren asumir la figura de representante autorizado en todos los países, que hay gente que sí, o si ustedes no quieren asumir esa figura directamente, pues el que le compre, que asuma. Vale, hay alguna pregunta de impuesto al plástico, pero hoy no No, tocaría el responder puesto no lo sobre quiero. ello. Vale, No, hay una webinar que hemos hecho en nuestro canal de YouTube, métanse y ahí lo pueden ver. exacto. Irene Torres nos pregunta, dice, bueno, nos dice que nosotros somos del mundo de la automoción, nosotros sí generamos envases de productos que recibimos, pero no creo que envasemos. Los tenemos que registrar también, pues lo dicho, si no Si no ponen... envasan ustedes, no venden nada, no venden recambios, no venden repuestos con vuestra marca, no hacen nada, pues efectivamente no se tienen que registrar ni hacer nada. Vale. Si utilizo cajas de cartón de las que entran en mis instalaciones de la recogida selectiva que me entregan los ayuntamientos, ¿quién es el responsable de ese envase? Utilizo cajas de cartón de las que entran en mis instalaciones. Instalaciones. No, No no me entiendo queda muy muy bien. claro tampoco. No. No, Bueno, en principio, si son residuos de envase que se les generan a ella es la que tiene que gestionarlo como residuo, pero aquí estamos hablando de envases puestos en mercado, eso es. que sería otro tema diferente. ¿Hay que seguir haciendo la declaración de Ecoembes? A ver, sí, porque Ecoembes le está pidiendo esa declaración para cobrarles por los envases que ustedes ponen en el mercado, con lo cual efectivamente hay que seguir haciéndola y luego tendrán que hacer la declaración anual que tienen que hacer ante el ministerio. Perfecto. Luego, Azucena del Valle nos dice, si un cliente me envía un artículo, lo reparo y al devolverlo lo pongo en un palet y lo flejo, soy envasadora, ¿verdad? Sí, de hecho hicimos una compañera nuestra que ha Sí, hecho bastantes consultas al ministerio, hizo exactamente esa pregunta de una empresa que se dedicaba a reparar o a exacto. restaurar y efectivamente sí que es envasadora. Vale, Alejandro Rodanés nos dice, no me queda claro si los productores de envases vacíos, por ejemplo, latas de hojalata, estamos obligados a registrarnos como productores de producto o no, ya que al final de la presentación he entendido que es un acuerdo voluntario con el envasador. Son dos cosas. Ustedes dan la circunstancia de que fabrican envases, ¿vale? Entonces, da igual lo que ustedes fabrican algo, ¿vale? Que son envases, de la casualidad. Esos envases los ponen en el mercado como en la mano, se los da en la mano a su cliente o los ponen dentro de una caja. Y esa caja va encima de un palet y ese palet con film, pues ustedes, aunque fabriquen envases, son envasadores de la caja, el palet y el film. Por un lado, con lo cual la respuesta de soy envasador, sí es usted envasador. Por otro lado, la ley les dice que para los envases que usted fabrica, en el caso de comerciales e industriales, ¿vale? No en el caso de domésticos, usted podría establecer un acuerdo con sus envasadores para que también sobre esos usted asuma la responsabilidad ampliada del productor. ¿Vale? Son cosas diferentes. Usted efectivamente es envasador y usted podría asumir la responsabilidad de los envases que fabrica por parte de su envasador si usted quisiera de manera voluntaria.
Vale, Laura, tenemos todavía unas cuantas preguntas. Yo- ¿Dedicamos 5 minutos más? Eso, ¿Quieres? justamente te iba a ¿Puedes? decir, hacemos ahí Vale. cuarto, si quieres, Lo único, voy a saltear un poco para que sea más no variado. sean exactamente, ¿vale? Vale, lo voy salteando. Entonces, Raquel Barco, bueno, pues se contesta casi a sí misma, pero somos fabricantes de envases vacíos. Entiendo que somos responsables de los plásticos y palets que envasan nuestros productos, no los envases vacíos Justo. fabricados por nosotros. ¿Es así? Eso es. Exactamente, así es, Raquel. Estás en lo cierto. Vale. Nos Ah, pregunta Cristina María Franco, en la legislación de alimentación, cuando envasas para un cliente, debe indicarse siempre quién lo produce. Por tanto, entiendo que siempre serás el responsable claro. de dicho envase. ¿Sería así? Efectivamente, por eso es el Exacto. caso que les he dicho de la pizza. Siempre, cuando tú te venden un bote de pintura, no tienes obligación de poner quién ha envasado la pintura, con lo cual puede ser que la marca blanca sea el distribuidor. En el caso, efectivamente, de la alimentación, siempre hay que ponerlo, con lo cual siempre será el fabricante el envasador. Vale. Otra persona que creo que se responde a sí misma, Gema Lobo, si vendemos un cierre mecánico en una caja de cartón, entiendo que sí somos envasadores, ¿no? A ver, Un efectivamente, cierre mecánico, lo un meto en cierre una caja de mecánico es el cartón. producto, en una caja de cartón es el Exacto. envase, efectivamente, todo. Es que si piensan ustedes, vuelvo a repetir, es que creo que se quedan 3 actividades en el mundo sin ser envasadores. Vale. Son todos ustedes. Vale. Carmen Hilsberg nos dice, en nuestro caso somos fabricantes de envases metálicos que se venden a empresas como de pintura, que nos rellenan. Sí, ¿Se nos aplicarían estas obligaciones? En muchas ocasiones van con la marca comercial del cliente personalizados. Solemos entregarlos en cajas de cartón, pero claro. en ocasiones usamos bolsas de plástico y palés de madera. Por otro Yo lado, te- nuestro producto, al ser metal, es reciclable. ¿Cómo se nos aplica esto? que en el fondo tienen ustedes que pensar, que tienen que pensar que me da igual lo que fabriques. Que sea de metal, que ponga el nombre del cliente, que ponga tal. Para usted, ese envase es una patata frita, como yo digo. Claro, Entonces, ¿cómo envasa esa patata frita para ponerla al mercado? ¿En cajas, como acaba de decir, o en bolsas? Pues esos serán los envases de los que ustedes sean envasador, no de lo que fabrica. Porque da la circunstancia que usted fabrica envases, fenomenal. Pero ¿cómo los pone en el mercado? claro, Con sobreembalaje. Eso es lo que usted le aplica. exacto. Rubén Muñoz nos dice, hola, en nuestro caso somos una ingeniería con departamento de producción. Al igual que el compañero anterior, nosotros diseñamos PCB, se montan componentes y se entrega el ensamblaje al cliente final, que es el que pone todo en el mercado. En ningún lado salen nuestros datos, pero para enviar Pues los entonces equipos nada. utilizamos cajas, Ah, burbuja antiestáticas, palets, etc. vale. Entiendo entonces que somos productores de envases. Claro, efectivamente. Entonces, de la caja de los componentes no, porque no aparece usted. Será al que usted le fabrica. Pero de las cajas que van las cajas y de los palets y demás, sí que lo es. Exacto. Y vamos a intentar finalizar. Germán Mugarza, ¿con poner solamente el número de registro en la factura es suficiente? ¿No hace falta poner la coletilla de registro de productos de envases? No dice nada la legislación. La legislación dice que tiene que aparecer tiene que aparecer en facturas y otros documentos. Y hemos establecido en todo el sector que va a ser facturas y albaranes. Efectivamente, si viniera algún cliente y te dijera que quiere que se lo pongas en otra cosa, tendrías que ponerlo. Es factura y albaranes. No hay que poner ningún texto específico. Vale, efectivamente, a lo mejor es aclaratorio poner número de productor de producto 2 puntos ENV/2023 / un número, pero no lo pide, con lo cual directamente con poner el número sería suficiente. Vale, y Gemma Torrell nos dice, si solo distribuimos el producto, compramos y vendemos y nos viene envasado y lo enviamos igual, por tanto nuestros proveedores tendrán este número de registro y lo pondrán en los albaranes y facturas, pero nosotros no tenemos que darnos de alta, ¿no? No, usted no tiene que darse de alta, pero ojo, en las facturas hacia abajo tendrá que aparecer el número del envasador, que si no son ustedes tendrá que ser el de aguas arriba, Ujú. ¿vale? Ustedes, es decir, la obligación de poner el número de envasador en albaranes y facturas va hasta el usuario final. Con lo cual, ustedes, si son distribuidores, tendrán que incorporar en sus facturas el número de envasador de su proveedor. Eso no lo Muy habíamos dicho, bien. y es importante. Pues sí, la verdad. Laura, si te parece, lo vamos a Sí. dejar. Yo, mira, voy a poner el correo, creo que está aquí al final, ¿no? Lamento que no podamos responder a todas las Sí. preguntas, pero de verdad es Mira, que es un estos número son muy, muy, los. muy grande. Sí, no tenemos, sigue habiendo otras 40. Sí, por eso. Tenemos aquí, estos son los correos electrónicos mío directamente y el de Víctor. De todas maneras, el genérico del Departamento de Asesoría Medioambiental es asesoría.ma@safetyclean-medio-int.com, ¿vale?
Esta webinar está siendo grabada. Ahora mismo yo la subiré a YouTube hoy o mañana y a todos ustedes les vamos a enviar el enlace de la webinar y la presentación que acabamos de ver. Y bueno, pues háganos todas las consultas que tal. Y si tienen muchas dudas para todo esto, pues qué mejor que contratar al Departamento de Asesoría Medioambiental para que estemos allí ayudándoles. Claro que sí. Muy bien, pues Laura, muchas gracias. Nada, vosotros. Y Gracias bueno, a todos los que han asistido por el y han interés, ¿no? estado aguantando, digamos, todo este tiempo, que la verdad es que ha sido un número muy importante. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en la siguiente. Sí, eso haremos. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Adiós. Adiós.